La flor púrpura es una novela de la nigeriana Chimamanda Ngozi. Comienza con una fortísima escena en la que el padre de familia avienta su misal contra la vitrina en la casa, hecho una furia porque su hijo Jaja no pasó a comulgar el domingo de Ramos. Chimamanda da una conferencia llamada El peligro de una sola historia, en la cual cuenta parte de su propia historia, cómo es que siendo una pequeña nigeriana de clase media, lectora y escritora precoz, dice ella, mi mamá dice que desde los 2 años ya leía, pero no, empecé a leer a los 4 años, pero a los 7 comencé a escribir. El asunto, dice ella, es que en mis primeras historias la gente era rubia, todos comían manzanas y decían, qué hermoso ha salido el sol esta mañana, porque dice ella, en mi infancia todos los libros venían de Inglaterra o de Estados Unidos, y los personajes de las novelas inglesas y de Estados Unidos todos son güeros, todos comen manzanas y se discute del sol porque el clima es muy variable. Dice, pero en mi país comemos mangos y no hay necesidad de hablar sobre el clima. Hasta que se dio cuenta de que en realidad alguien estaba imponiendo una visión única. Y es una cuestión, dice ella, que viene asociada al poder. Dice, por ejemplo, los Estados Unidos tienen demasiado poder para imponer una visión de una sola historia en el mundo. Pero incluso, dice ella, cuando uno cuenta la historia de Estados Unidos es distinta si uno comienza a partir de que llegaron los ingleses a América, que cuando uno cuenta la historia a partir de los grupos nativos que ya estaban en América desde mucho antes. En fin, quien quiere, dice ella, quien quiere destruir la identidad de un pueblo, basta que le cuenten una sola historia y lo enseñen a repetir esa misma historia. Y entonces pareciera que los prejuicios nos van dominando y pareciera que nos compramos lo que es una sola historia. Pasa siempre en todos lados. Piensen nada más en el mundo de la política. Ya hace 6 años Alfredo Jalife nos decía, cuando Venezuela decidió retirar sus reservas de oro, las mayores del mundo, de Estados Unidos, para repatriarlas a Venezuela, decía él, prepárense para que dentro de unos años, con el cuento tejano, dice Jalife, de los derechos humanos, los Estados Unidos preparen una invasión a Venezuela. Eso hace 6 años. Decían algunos, si a Estados Unidos le interesan tanto los derechos humanos, ¿por qué separa a los niños de los migrantes hispanos de sus familias y los hacina en jaulas? Es una cosa monstruosa. Por cierto que esta semana nos enteramos el caso de abuso sexual al que fueron sometidos muchos de estos niños que fueron separados por ese gobierno que dice que se preocupa profundamente de los derechos humanos. Entonces este gobierno, preocupado profundamente por los derechos humanos, separó a los pequeños de sus papás, los metió en jaulas, y nos hemos enterado que muchos de ellos fueron víctimas de abuso sexual, pero como no fueron casos de abuso sexual dentro de la iglesia, la noticia ni trascendió. Ni trascendió. El peligro de una sola historia pasa en todos lados. Cuando Jesús llegó a Nazaret, lo recordamos perfectamente porque todos vinimos a misa la semana pasada y todos ponemos atención siempre a las lecturas. Recordamos que Jesús volvió a Nazaret, le dieron el volumen del profeta Isaías. La gente ya sabía, prácticamente todo el mundo se sabía ya de memoria todo ese pasaje de Isaías que comienza con lo que Jesús comenzó a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha acariciado o me ha ungido, según prefieran traducir, y me ha enviado a llevar a los pobres por fin buenas noticias, porque a los pobres nada más les llegan las promesas que nunca se cumplen, la elevación de los impuestos, en fin. Y se me ha enviado a darles a los pobres buenas noticias, a dar luz a los ciegos, a darles la vista y la libertad a los cautivos, y a proclamar un año de júbilo a todo el pueblo de parte del Señor. El año de júbilo, el jubileo, es este año que se lleva a cabo cada 50 años, recuerden, 7 periodos de 7 años, 7 por 7, 49,
y el año 50 es el año de júbilo en el cual todas las deudas eran perdonadas. Había gente que antiguamente tenía que hipotecar su tierra para poder sobrevivir, pero para evitar el empobrecimiento permanente, entonces en el jubileo, en el año de júbilo, todas las deudas quedaban perdonadas y las tierras regresaban a sus originarios propietarios para volver a normalizar la situación. Una cosa maravillosa si uno lo ve desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista de los pobres. Y luego venía una diatriba. Parecía que Dios despotricaba en contra de los enemigos del pueblo y decía, continuaba el volumen de Isaías, y también vendrá el momento en el que el Señor descargará su furia sobre todos aquellos que tienen el teléfono celular encendido en misa. No es cierto. Y el Señor descargará toda su ira en contra de aquellos que hacen la vida de cuadritos a su pueblo. Así tendrá que continuar la historia, con buenas noticias para unos y la jurada venganza, la ira contra los otros. Pero Jesús se quedó diciendo, y me ha enviado a proclamar un año de alegría para todo el pueblo, de perdón para todo el pueblo. Y enrolló el volumen, lo devolvió, se sentó. La gente se quedó desconcertada, preguntándose porque creían que ya conocían a Dios. ¿Y dónde quedó la venganza? ¿Dónde está la ira? ¿O así va a ser todo normal? Y entonces discutían sobre Jesús. Jesús se ha sentado en su lugar, lo voltean a ver y todo el mundo se sorprende de que tenga esa capacidad de interrumpir el texto, y todavía Jesús ha dicho, esto que hemos escuchado se ha cumplido hoy. Y los prejuicios inmediatamente, que no es el hijo de José. Pues si lo conocemos desde niño, ¿quién se cree para interrumpir la ira de Dios? ¿Cómo se atreve a decir que el Espíritu de Dios está sobre él? Y lo envía. Además dicen que hace milagros, ¿y por qué aquí no ha hecho ninguno? Si tiene la autoridad, pues que lo diga, que lo muestre. No hay admiración hacia las palabras de Jesús, hay mucha discusión y mucha desaprobación y mucha incredulidad, y Jesús constata, ojo, hace una constatación, un prejuicio, lo dice con tristeza, es que parece que nadie puede ser profeta en su tierra. A mí cuando me preguntan, me han preguntado como 747 veces si ya vi Roma, la respuesta es no. Porque además cuando uno es figura pública, uno no tiene la libertad de tomarse 2 horas de su valioso tiempo para ver una película. Si voy a la sala de televisión de la casa, siempre tocan una filmita, que te buscan, que nada más 5 minutos, no te distraigo, nada más un momentito, y una película de 1 hora y media, en el caso mío, puede extenderse hasta 4, ¿y cuándo tengo yo 4 horas para ver televisión? Entonces, no he visto, pero sí me llama la atención las actrices esas de Televisa, hablando de esta personaje, de esa actriz indígena que interpreta a una trabajadora doméstica, como se dice ahora, diciendo, ni actúa, ella así es. Envidiosas. Pero son los prejuicios. De veras creemos que nos conocemos lo suficientes como para pensar que nuestra historia ya está escrita. De veras pensamos que solamente la historia se puede contar de una manera. De veras no nos hemos dado cuenta que el amor de Dios puede reescribir la historia y hacerla nueva y rica y fecunda, desde el amor y desde la misericordia, haciendo a un lado los afanes de rencor y los prejuicios y la ira y los deseos de venganza y el creer que ya lo sabemos todo y lo dominamos todo, y peor aún que lo sabemos y lo conocemos todo acerca de Dios. De veras no nos hemos dado cuenta que Dios, desde la resurrección de Jesús, reescribió la historia, una historia que parecía de fracaso en la cruz, de impotencia, de derrota. No la hizo una historia de triunfo a partir de la misericordia. No abrió la posibilidad a una nueva justicia para las víctimas, sin necesariamente descargar la ira en los victimarios. Es maravilloso. Pensamos que todo se resuelve con poder y desde arriba, pero en Dios las historias se reescriben desde abajo. Había muchas viudas, dice Jesús, pero cuando la viuda de Sarepta con su hijo iban a comer lo último que tenían para ya morirse,
porque pensaban que su historia ya no tenía futuro ni sentido. Llegó Elías y Elías les dijo, dame de comer, y aquella dijo, mira, me voy a morir con hambre, pero está bien. Y desde la generosidad de una mujer que ya esperaba la muerte, Dios reescribió su historia y les multiplicó la comida y les abrió un futuro que no esperaban. Naamán, el rey de Siria, pensaba que su lepra era incurable, que todo estaba escrito y los grandes médicos de Siria no podían hacer nada por él, y vino a buscar al profeta. Y el profeta le dijo, vete a bañar al río 7 veces. Y decía el río, ríos los de mi pueblo, pero ese riachuelo, y 7 veces dobló el orgullo, fue humilde. Le dijo el criado, si te pidieran una cosa difícil la harías, te piden una cosa sencilla, meterse al río, y salió limpio, y se reescribió la historia. Dios reescribe la historia desde lo pequeño, desde lo débil, desde la compasión, desde la misericordia. Pero nos cuesta creerlo, y también a Dios queremos encerrarlo en nuestros moldes. Hay una novela irreverente, mordaz, ni les digo cómo se llama, porque son capaces nada más por llevarla contra y ver qué tan de criterio amplio son de ir a buscarla, y creo que se está agotada, en la que Dios se va de vacaciones. Una semana en el cielo, en el mundo de la novela, equivale a 500 años de vida aquí en la tierra. Y entonces Dios en el Renacimiento dice, qué maravilla, Miguel Ángel, Rafael, vámonos de vacaciones una semana de pesca. Regresa Dios con sus lentes oscuros, sus 4 truchas todavía aquí al hombro, su camisa de flores, hawaiana. Y qué ole muchachos, ¿cómo les va? Le dan su taza de café que dice, soy el jefe. Y cuando pasa y le dan el reporte de lo que ha acontecido mientras él estuvo de vacaciones, y entonces convoca una junta de emergencia, va Pedro, Juan, Mateo, Andrés, y entonces comienzan a darle el reporte y le dicen, los cristianos, Señor, ¿qué pasa con ellos? Dice, bueno, es que hay católicos, reformados, luteranos, presbiteranos, bautistas, anabaptistas, reformados, luteranos 2. Y dice el Señor, en síntesis, ¿cuántos hay? Dice, bueno, básicamente 38,000 grupos. Y cuando voltean a ver a Jesús, Jesús está dormido. Pero bueno, dice Jesús, sí, espérate, porque los islamistas dicen, los talibanes dicen que el cuerpo de la mujer es pecaminoso y lo tienen que cubrir con costales para que no tiente al hombre. Y dice Dios, ¿en serio, Señor? Y además dicen que tú no quieres a los maricas y que también estás en contra de toda la gente que toma decisiones por sí mismo. Y dice Dios, ¿eso dicen? Y dice Juan, yo te propongo el Armagedón, échatelos a todos. Y dice Dios, espérate capullo, tú tienes cuántos años aquí, pero yo tengo cientos de miles de millones de años acompañando a mi creación y quieres que la destruya. Porque esa es la visión de Dios, nunca está pensando en destruir, está pensando en reescribir la historia, desde la misericordia, desde la compasión, desde su amor en el que nos cuesta creer, pero es el amor que todo lo comprende, que todo lo perdona, que todo lo soporta, el amor que cree sin límites, que confía sin límites, que ama sin límites.